SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Por el abierto de este miércoles en el que nos van a acompañar Elisa de la Nuez. Elisa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Josep Ramoneda en Barcelona. Josep, buen día. Hola, buenos días. Y este verano vamos a sumar también la voz de alguien que ya nos acompañó el verano pasado, la profesora de Ciencia Política de la Complutense de Madrid, Ruth Ferrero. Hola, Ruth, buenos días. Hola, ¿qué tal? A ver cómo se nos da el Y verano. bienvenida. Yo creo que bien. Bien por la cuenta que nos trae. Se nos tiene que dar bien. Vamos a empezar, si os parece, conectando un día más con Torre Pacheco. Ahí está nuestra compañera Ruth García. Ruth, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Nos comentabas antes a las 8 en punto, también a las 7, que hoy parece que los vecinos se asomen a un nuevo día ya con la esperanza de momento de poder afrontar un día, una jornada de trabajo normal después de que ayer pinchara esa concentración. Es verdad que es la primera, porque habían dicho que convocaban una para ayer, otra para hoy, otra para mañana. Había muchísima policía, muy poca gente que respondió a esta llamada. Escuchaba antes cómo el alcalde agradecía a los vecinos que no se hubieran sumado a esto. Al final unas 100, 150 personas, poca gente, pocos incidentes, más allá de que intentaron amedrentar, cosa que no es menor ni anecdótica tampoco, intentaron amedrentar a una reportera de televisión española que estaba intentando hacer su trabajo, pero más allá de eso, en fin, que pinchó la convocatoria y ahora los vecinos, Ruth, se preguntan pues qué va a pasar en las próximas horas allí. Pues sí, porque están ansiosos ya por volver a la normalidad, por dejar de estar en el foco mediático y de situar a este municipio en pleno campo de Cartagena, de algo más de 40.000 habitantes, multicultural, pues agrícola, que además tiene otras muchas cosas, porque tiene un museo paleontológico, el melón del campo de Cartagena, en fin, que tiene muchas cosas Torre Pacheco y que no esté en el foco por esta situación tan desagradable como nos contaban algunos vecinos. Algunos vecinos que, como Moisés, lo tiene claro, dice que es de Torre Pacheco y que este follón lo han montado gente de fuera, ya que aquí la convivencia siempre ha sido buena. Bueno, ahora mismo está un pueblo tranquilo. Esto que lo ha revolucionado gente de fuera, esto no es de aquí. Los de aquí hemos convivido con ellos estupendamente toda la vida. Sin problema, Sin problema ninguno. Si se van los que no tienen que estar aquí, porque no viven aquí. Tú que vienes a armar follón al pueblo que no es tuyo. No pasó nada. Hablaron los que tuvieron que hablar, que buscan su voto, buscan sus cosas y ya está. Pero es por eso por lo que han venido, no han venido por otra cosa. Se refiere Moisés a que anoche no pasó nada en este barrio, que como decimos estaba blindado por las fuerzas de seguridad. Aquí donde me encuentro también nos hemos cruzado con Ángel, que llegó de Colombia hace 8 años, que trabaja aquí en Torre Pacheco y que es un hombre de paz. Quiere que la paz vuelva cuanto antes porque dice que se están viviendo unos días muy desagradables. Pues hombre, mal porque no hay como vivir en paz. Creo yo, no, yo soy colombiano y no me gustan los problemas, me gusta vivir en paz, que cada uno tenga su espacio y su lugar, eso es todo. No, que en 8 años que llevo no, solamente ahora. Bueno, ¿esperas que vuelva todo a la normalidad lo antes posible? Espero que sí. Pues son testimonios que recogen el sentir de este pueblo de Torre Pacheco que quiere volver a la normalidad cuanto antes, quiere salir del foco nacional que lo sitúa en contra de la inmigración y que siga trabajando una jornada más con el sol fuera, hace ya bastante calor y desde bien temprano que nos hemos cruzado pues eso, a vehículos que van al trabajo y total normalidad en este pueblo como si no hubiese pasado nada. Ruth, vamos hablando, gracias. Venga, un saludo. Un beso. Luego iremos a la parte política. Saben que les informamos también a las 8 de cómo están las investigaciones, también con la detención en Mataró, en Barcelona, del presunto cabecilla de una plataforma que llamaba directamente a la cacería, y la parte política que tiene este discurso. El gobierno saben que señala a Vox precisamente por el discurso, dice que el discurso de Vox tiene que ver con lo que está ocurriendo en Torre Pacheco, y el PP que ha condenado los hechos de Torre Pacheco pero que evita vincularlos con el discurso de Vox. Pero antes de ir a todo eso, Josep, me gustaría escuchar una primera reflexión sobre todo lo que ha ocurrido estos días y el punto social en el que estamos. ¿Qué te sugiere lo que hemos visto estos días, Ramonera? En relación con Torre Pacheco. Sí, con Torre Pacheco. Bueno, me parece que aquí aparecen muchas cosas a la vez, ¿no? Por un lado, pues eso, la capacidad de montar espectáculos salvajes como esto, siempre además construyéndolos a partir de fake news, a veces absolutamente grotescos, ¿no? Porque en el origen de esto haya una agresión de un ultra, un anciano, convirtiéndolos en como si fueran inmigrantes, el agresor,
evidentemente no la víctima, pues en fin, da un buen sentido de por dónde van estas cosas, ¿no? No, a mí me parece que aquí hay una cuestión importante y que nos afecta a todos más allá de este caso concreto. Estamos en Europa en una situación muy delicada, estamos en Europa en una situación de crecimiento imparable de la extrema derecha en todas partes, y las derechas europeas, empezando por la española, están claudicando demasiado. No son capaces de construir un discurso que les aparte, que les desmarque, que no tenga ningún viso de complicidad con las cosas que están haciendo las extremas derechas. Se están arrugando delante de la extrema derecha, y esto ocurre aquí, ocurre en Francia, ocurre en Portugal. Un personaje como Macron ha hundido su carrera y viendo sin ser capaz de hacer nada cómo la extrema derecha sube sin parar en Francia. Esto aquí me parece que hay una responsabilidad muy grave y que las derechas no pueden vacilar con esto. Las derechas no pueden contentarse con ambigüedades como las de Feijóo ayer, que sí pero no. No, nos parece mal, pero Vox no tiene la culpa. Bueno, pues sí, es verdad que la derecha está en estos momentos muy atosigada en toda Europa por la extrema derecha, pero es un problema absolutamente grave en un marco de cambio de cosas estructurales, desde las bases económicas del sistema hasta el sistema comunicacional. El mundo digital nos está dando un sistema comunicacional que nunca se ha experimentado con la democracia. La democracia funcionaba con la prensa que nosotros conocemos. El nuevo mundo de las redes sociales es capaz de generar unos fenómenos que se incitan de una manera descabalgada y que hay muchas dificultades para controlarlos y para responder adecuadamente. Y aquí yo creo que se exige mayor responsabilidad y contundencia de los partidos democráticos, y especialmente las derechas, que ya sé que están agobiadas porque se les monta encima la extrema derecha, pero que sean capaces de leer por qué ocurre eso y no hacerlo entregándose a los discursos de la extrema derecha, sino planteando realmente alternativas democráticas. Y creo que esto es un fenómeno que afecta a toda Europa, que es extremadamente grave y que no podemos hacer ver que no nos enteramos, y al contrario, intentar normalizar Vox y las diferentes extremas derechas europeas. Elisa. Sí, yo creo que tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Porque el tema es por qué esto es, digamos, gasolina para la extrema derecha. Y esto yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Y quería recomendar el otro día unos datos de Kiko Llanera que son estupendos sobre inmigración, no sé si lo habéis visto, que es en España en concreto. Explica fenomenal, digamos, cuál es la procedencia, en qué sitios están, a qué se dedican en cada sitio, por ejemplo, efectivamente en sitios como Terre Pacheco, la agricultura, porque yo creo que lo que tenemos que tener es un debate racional. ¿Por qué digo esto? Porque si no, necesariamente va a pasar estas cosas, bueno, necesariamente, a mí me gustaría que no pasaran, pero entiéndeme, una cosa emocional, que además, si os fijáis, el patrón se parece muchísimo a lo del Reino Unido del año pasado con las 3 niñitas, ¿os acordáis? Que empieza aquello, se monta la de Dios, porque hay una violencia, digamos, que encima era de un chiquito que os acordáis que era británico. Es decir, que esto está todo igual, pero hay un punto, digamos, de detonante que se utiliza por la extrema derecha, por grupos violentos, pero claro, que a mí me parece que más allá de decir que está muy mal y evidentemente es de todo punto inaceptable, también habría que... Fíjate que no es tan obvio eso. Porque hay quien no condena esos hechos. Bueno, a ver, no, yo, claro, no. Yo parto de lo básico, pero bueno, claro, vamos pero a partir de lo básico. Es importante remarcar eso. ¿Sabes qué pasa, Elisa? Que estamos en un punto en que lo básico, lo obvio, lo evidente, cada vez parece también, que haya que reivindicarlo más. Es verdad. Y damos cosas por hecho que al final resulta que va y no. Tienes toda la razón, no demos por hecho. Lo básico es que esto es absolutamente impresentable, inaceptable, pero a mí sí me gustaría hacer esa reflexión de por qué convendría, por qué se pasa en toda Europa, porque el tema de la inmigración es un tema, digamos, sensible, sobre todo para capas de población, digamos, no a lo mejor... pues que a lo mejor, es que no sé cómo decirlo, que pueden verse o percibirse como más amenazadas, y eso a lo mejor no somos los que estamos sentados aquí, ojo, lo digo porque a lo mejor hay que entender también, ¿no? Esto recuerda un poco, y diréis digresión, ¿no? Es un poco lo de, está muy bien lo de luchar contra el calentamiento global, pero claro, luego vas y prohíbes los coches diésel y a quién se los prohíbes, ¿no? Entonces eso va a generar una reacción, y yo creo que esas ideas hay que tenerlas en la cabeza. Yo insisto, condenando todo esto, no hace falta que lo diga, o sí, sí que creo
creo que hay que tener un debate, digamos, basado en datos. Por eso me gustó mucho lo de Llaneras. Nosotros, además, en España tenemos una cosa que creo que hay que decirlo, que es una inmigración muy amable, por razones culturales, por razones históricas. Por ejemplo, en Francia, esto os va a interesar, nos envidian por la capacidad que hemos tenido, quizá no tanto por las políticas públicas, sino incluso por la facilidad de la gente que viene de Sudamérica, me refiero. Nos envidian porque no tenemos guetos, porque es rarísimo que haya episodios de violencia. Hemos escuchado a los vecinos de Torre Pacheco, por tanto, conservemos eso, fomentemos eso y hagamos que eso se entienda. Pero de verdad que creo que hace falta muchísima pedagogía y muchísimo debate racional más allá de la condena, que vuelvo a insistir para que quede claro. Y que hay que hacerla, sí, explícita además. Ruth, ¿cuál es tu análisis? Bueno, yo me sumo a lo que planteaban mis compañeros y yo creo que la cuestión en el caso de Torre Pacheco en realidad no tiene que ver con la migración, tiene que ver con el racismo. Y yo creo que esto es algo que tenemos que decirlo claro y alto. Cuando yo escucho declaraciones de funcionarios públicos decir que en España no hay racismo, me asusto, porque si no somos capaces de detectar un problema, no vamos a poder solucionarlo ni con políticas públicas. Eso por un lado. Por otro lado, creo que lo que planteaba el compañero tiene mucho que ver con esa ola reaccionaria. Y me parece que es importante hacer un poco de genealogía de dónde viene todo esto. Y esto viene de la vinculación que se ha hecho desde el año 2001 aproximadamente del binomio seguridad y migración. Como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre, fijaros hasta dónde me voy, se comenzó a vincular la movilidad humana con cuestiones que tenían que ver con terrorismo, ¿no? Y se empezaron a armar los marcos en distintos planes de seguridad y defensa, desde la Unión Europea, pasando por España y, por supuesto, Estados Unidos, vinculando estas dos variables. Y esto es un marco que ha sido expandido y compartido por todos los partidos sistémicos. En el caso de la Unión Europea lo vemos, por ejemplo, en el nuevo Pacto de Migración y Asilo que se empieza a implementar el año que viene, y que en realidad no es un pacto de migración y asilo, es un pacto sobre control de fronteras. Si tú le estás diciendo a las poblaciones que hay que externalizar el control de las fronteras, que hay que securitizar las fronteras, que todo lo que viene es malo porque amenaza nuestro modo de vida, lo que se percibe por parte de las poblaciones es que efectivamente lo que viene es una amenaza. Y esto es algo en lo que han colaborado todas las fuerzas políticas del espectro, ¿no? Y esto lo vemos de manera muy clara, y me parece que es transversal además a todos los partidos. No es una cuestión del centro derecha o del centro izquierda, sino que es transversal. Hemos visto, por ejemplo, que el primer gobierno que ha externalizado la gestión del asilo es el gobierno socialdemócrata danés. Lo cual, bueno, pues ya nos da una pauta. Y también vemos que en el caso español, la política que se ha ido desarrollando, la política pública en materia de inmigración que se ha desarrollado es básicamente la misma, con algún matiz entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que han tenido en su mano el desarrollo de esa política pública. Bien, pues esta primera aproximación más general me lleva a una pata de la política migratoria que está normalmente bastante olvidada, que tiene que ver con las políticas de cohesión social y un concepto de integración malentendido, porque también estoy escuchando estos días a muchos líderes políticos hablar de que los inmigrantes tienen que integrarse. Bueno, es que este concepto ya no existe desde hace mucho tiempo. Se trata de una relación bidireccional. Las sociedades que reciben tienen también que adaptarse a los que llegan, porque los que llegan vienen porque hay riqueza económica, porque hay trabajo, si no, no vendrían. Y hay estudios desde hace muchos años en los que se avala, digamos, estos datos. Aquellas sociedades que no crecen económicamente no reciben migración. Y de hecho, bueno, no voy a enrollarme ahora con este tema, pero está muy, muy estudiado, ¿no? La gente que ha trabajado estas cuestiones lo tiene muy medido. Y las políticas de integración son competencia de los Estados. Y los Estados, en el caso español, además las derivan a las comunidades autónomas y a los poderes locales. Y lo que hemos visto es que ha habido recortes importantísimos en materia de integración social. Y esto tiene que ver con lo que planteaba antes Ramoneda. ¿Qué sucede, ¿no? En el caso europeo?
¿por qué empieza a crecer la extrema derecha? La extrema derecha no empieza a crecer de la nada, empieza a crecer en un momento en el que hay una crisis económica desde el año 2008 que incrementa las desigualdades sociales y que lo que hace es generar mucho malestar entre aquellas clases más desfavorecidas que comienzan a comprar un discurso, una narrativa que dicen que es que los que vienen de fuera son los que les están minusvalorando y el acceso a servicios públicos. Pero esto no tiene que ver con los migrantes, esto tiene que ver con una ausencia de liderazgo y de cambio y de ruptura de los marcos discursivos y narrativos que tienen que ver con esto y con el desmantelamiento del estado del bienestar. Sobre los liderazgos y la posición de los partidos y aquella duda que planteaba Ramoneda al empezar de la posición de también la socialdemocracia europea, pero en especial de la democracia cristiana, hablamos a la vuelta. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto de hoy que compartimos con Ruth Ferrero, con Elisa de la Nuez y con Josep Ramoneda, que introducía el debate también de, bueno, ¿y cuál va a ser la posición? Especialmente, Ramoneda situaba el foco en el Partido Popular. José Coello, buenos días, Josu. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Vamos a recapitular cuáles son las posiciones políticas hasta el momento y subrayaba yo a las 8 que lo más interesante está en la posición del PP, porque el gobierno señala a Vox y esa es la asociación que se resiste a hacer el Partido Popular, que condena los hechos de Torre Pacheco, pero evita vincularlos con el discurso de Vox. Sí, si te parece vamos a hacer un repaso porque ayer ya vimos el primer choque entre PP y Vox a cuenta de Torre Pacheco, porque por ejemplo la ultraderecha empieza a elevar el tono contra todos, contra el gobierno, a quien acusa de abrir fronteras para generar caos, contra el PP, a quien culpa por su política migratoria en Europa, o contra la Fiscalía, después de que abriesen diligencias contra el líder de la formación en Murcia. Pasa Vox a la ofensiva, pero eso sí, sin condenar las cacerías, defendiendo lo que llama legítimas protestas y poniendo el foco en el bipartidismo. Entiendo que existe un relato interesado por determinadas personas y que existe un interés por el gobierno por reventar protestas que son legítimas. La culpa de que esto pase es de los que acuerdan abrir las fronteras en Bruselas y en España, el Partido Popular y el Partido Socialista. El futuro de España está en juego y hay que tomar medidas contundentes para que España no se vea arrasada. Estas palabras de Pepa Millán, la portavoz parlamentaria de Vox, han provocado cierto malestar en el PP, sobre todo en un momento en el que Génova apuesta por endurecer su política migratoria para pescar votos entre la ultraderecha y no aceptan que Vox les acuse de facilitar la inmigración irregular. Por cierto, Feijóo ayer envió a los medios un mensaje enlatado, un mensaje cerrado. Ha pedido calma, aunque eso sí, sin entrar en polémicas con la ultraderecha. Sí lo hizo su portavoz, Esther Muñoz, que afeó a Vox su actitud. Yo creo que Vox está aprovechando irresponsablemente todo lo que está pasando y en lugar de contribuir a que todo se calme, está intentando equiparar al Partido Popular con el Partido Socialista y me parece bastante irresponsable. Nunca, jamás está justificado tomarse por su mano la justicia. Y me parece una irresponsabilidad que pueda haber alguien alentando a gente a ir allí a tomarse la justicia por su mano. Y quien sí habló de Vox en un debate quizás inesperado fue Sumar para lanzar una idea. Alberto Ibáñez y Aína Vidal, dos de sus diputados, ayer pidieron ilegalizar Vox aplicando ley de partidos por terrorismo. España debe afrontar un debate sereno pero rápido sobre la ilegalización del fascismo de Vox. Sobre la ilegalización de Vox, si ustedes van a buscar, en este caso en nuestra propia legislación, la descripción que hacemos en torno al terrorismo, lo cierto es que las actitudes y las actividades de Vox empiezan a parecerse bastante. Y todo ello, Sastre, con Pedro Sánchez, que acaba de despegar de Madrid con destino a Mauritania en un viaje express acompañado por 7 ministros con la idea de reforzar la colaboración en materia migratoria. Será una de las fotos de hoy, en efecto, el presidente del gobierno y parte de su gobierno en Mauritania. Josu, gracias. A vosotros. Y al hilo todavía un ingrediente más de esta relación entre el Partido Popular y Vox, significativamente llamativa la actitud o la decisión que ha tomado el Partido Popular de Madrid. Saben que Isabel Díaz Ayuso gobierna la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta y eso había permitido que la presidenta de Madrid se distanciara incluso del discurso, muchas veces recordarán un enfrentamiento que tuvo con Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid. Sin embargo, eso parece que ha ido girando en estos últimos días. Roberto Torija, jefe de contenidos de la cadena SER Madrid. Hola Roberto, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Y es llamativo el apoyo que está dando el Partido Popular en la comunidad a una concentración que está convocada para este fin de semana en Alcalá de Henares. Sí, Alcalá de Henares se convirtió hace 2 semanas en el ensayo de lo que pasa ahora con mayor magnitud en Torre Pacheco. Fue tras una agresión sexual cometida presuntamente por un migrante del centro de acogida de ese municipio.
Ya hubo 2 concentraciones, la policía impidió que llegaran al centro de acogida, grupos ultras provocaron altercados, la alcaldesa dijo que se trataba de un ataque a la libertad de expresión. Y ojo, porque es la misma línea argumental que defiende el PP de Ayuso ante otra concentración convocada para este fin de semana. Nosotros respetamos las concentraciones que hagan los vecinos de Alcalá de Henares, porque lo que están haciendo los vecinos de Alcalá de Henares es representar o afirmar lo que es el sentir mayoritario de Alcalá de Henares. En cualquier caso, lo que sorprende es que el delegado del Gobierno no quiera manifestaciones cerca del CAED. Cuando las manifestaciones son en la puerta de Génova, las autorizan en 5 segundos, ya se lo puedo garantizar yo. Es Alfonso Serrano, el número 2 del PP madrileño, poniendo voz a la tesis de la presidenta Ayuso, que ya ha vinculado más de una vez inmigración e inseguridad, pero que en las últimas semanas ha endurecido el tono. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, advierte. Madrid, lo que estamos diciendo es el alentamiento de las manifestaciones, la promoción del hostigamiento al migrante y a colectivos absolutamente vulnerables. Es absolutamente intolerable. En Alcalá hubo ayer un pleno donde el PP pidió el cierre de este centro de acogida, alarma social, tensión en los servicios públicos como la sanidad. Eso es lo que decía literalmente la moción presentada por el Partido Popular, haciendo suyo el lenguaje habitual de Vox, que votó a favor del texto. Torija, gracias. Hasta luego. Pues, Josep, preguntabas por la relación Partido Popular-Vox. Esta es la respuesta. Sí, no, es que es evidente, ¿no? Las derechas europeas en este momento están atrapados por la extrema derecha, no son capaces de distinguirse, de alejarse de las propuestas de ellas y de defender las posiciones propias de una derecha liberal o conservadora. Y esto es bueno, porque la extrema derecha, en una situación particular conflictiva, de cambio evidente de sistema económico y social y sobre todo, insisto, comunicacional, pues es verdad que la extrema derecha tiene capacidad de arrastre en determinados sectores sociales por la vía de las redes sociales y de sus propuestas, digamos que generan una especie de exaltación que en momentos de que la gente se siente desbordada, se siente enseguida insegura, pues han tenido a lo largo de la historia, han tenido sus éxitos, ¿no? Entonces la derecha convencional, digamos, insisto, no solo aquí, en Francia lo vemos, en Portugal, en Italia no hace falta decirlo, se siente, digamos, obligada a virar, manteniendo distancias, pero sin ser capaces de hacer una propuesta alternativa, clara, respondiendo a Vox y señalando a Vox en lo que se tenga que señalar. Yo creo que Feijóo hace tiempo que está atrapado aquí. Estar atrapado aquí le está llevando a una solución que a mí me parece lamentable, que es concentrarlo todo exclusivamente en los ataques personales al presidente del gobierno, con lo cual su proyecto político no hace más que desdibujarse y al mismo tiempo la extrema derecha va ganando puntos, pues porque la ciudadanía ante la inseguridad y la sensación de la derecha de que no sabe muy bien a dónde va y de que tiembla, en un momento en que muchos ciudadanos se sienten inseguros e inquietos, pues sí, va ganando puntos Vox. Y esta es la realidad. Elisa. Esta es una situación de fondo, no es una situación particular. Y insisto, tenemos que ir al fondo del tema del nuevo espacio comunicacional, las redes sociales. Sí, yo no creo que sea solo un problema de redes sociales, o que evidentemente no ayuda, solo, claro. No, quiero decir, las redes sociales evidentemente son una herramienta, ¿no? Pero yo insistiría un poco en lo que decía Ruth antes, que me parece muy importante. Aquí hay un tema de fondo y ese es el tema que yo creo que hay que tratar. Evidentemente esto que habláis de PP y Vox es cierto, pero es digamos, es tacticismo, ¿no? O están compitiendo por el electorado. Entonces, me parece difícil, aunque haya que decirlo, como dices, el que tú, si tienes la oportunidad, digamos, de competir por ese electorado, como pasa en Madrid, ¿no? Ayuso se lleva muchos, digamos, votantes de Vox por ese discurso duro y eso permite que tenga mayoría absoluta. Entonces, oye, pues evidentemente como táctica electoral le funciona. Yo creo que eso también hay que entenderlo, ¿no? Porque esto es una competición electoral, te gustará o no te gustará, pero esto es lo que hay. Pero a mí lo que me parece muy interesante es lo que apuntaba Ruth. Primero, hay una gran coalición en Bruselas, que es una coalición de todos los partidos, digamos, con respecto a la inmigración y a las fronteras. Y esto hay que decirlo, porque esto si no, es que no se entiende nada. Y por eso, lo que sí tiene razón la portavoz de Vox es hablar de Bruselas, porque en Bruselas se hace la política migratoria de la Unión Europea y se hace de una forma transversal y con esos partidos de
Hombre, ya me contarás. Pone el marco, pero no se hace. O sea, bueno, luego los estados, claro, los pero estados desarrollan. Voy a lo siguiente, que hay estados con gobiernos de izquierdas o socialdemócratas que están desarrollando esa política, y me refería antes fuera de micrófono al gobierno laboralista del Reino Unido, que está, entre otras cosas, muy amenazado por el crecimiento de la extrema derecha, básicamente por el tema de inmigración, y por tanto ese gobierno está reaccionando con políticas, digamos, que a lo mejor nos sorprenderían en un gobierno progresista, y también lo habéis mencionado, en algún país nórdico. Por tanto, esto no es un problema de derechas y ultraderechas, es un problema de cómo gente que está en el gobierno o que aspira a gobernar intenta, no sé cómo decirlo, encauzar esto que existe y que es un malestar, que insisto, ¿será real o no será real? Yo creo que es bastante real, no es un tema de percepción, con la inmigración. Que estoy de acuerdo con Ruth, que es un tema de éxito, que evidentemente es porque económicamente la gente quiere venir, pero que te plantea, nos guste o no nos guste, un problema por lo menos de percepción, problemas de percepción, y sobre todo de la gente más vulnerable. Y insisto en eso, porque claro, ¿a quién vota? O sea, ¿qué sector de la sociedad vota Marine Le Pen? Es que también habría, o a Nigel Farage, es que te tienes que plantear esas cosas, y resulta que no son precisamente gente con muchísimo dinero, clases altas, también los hay, pero hay muchísima gente trabajadora. Entonces, o te planteas eso, o no vas a entender nunca nada, creo. En el análisis de la actualidad, que nos irá derivando al análisis económico, la reducción de la jornada laboral, ese recorte tan drástico del gasto público que anunció ayer el primer ministro francés. Pero antes vamos a cerrar el episodio que estábamos comentando con Elisa de la Nuez, con Josep Ramoneda y con Ruth Ferrero, al hilo de los acontecimientos de Torre Pacheco. Y también comentaban tanto Elisa como Josep antes de las 9, Ruth, esta posición europea, la política de Europa, pero también tú concretabas la política que luego en realidad decide cada político en cada estado. Exacto, o sea, Europa pone el marco y luego el desarrollo lo hace cada uno de los estados, porque son competencias compartidas entre la Unión Europea y los estados, las competencias en materia de inmigración, no las de integración. Las de integración son solo competencia de los estados, y ahí ya cada estado pues lo hace como crea conveniente. Pero dejadme que vuelva un poco hacia atrás de lo que vemos del origen de esta conversación, que era un poco cómo las democracias cristianas han ido evolucionando. Yo creo que esto es algo que está ahora mismo en el centro. Siempre se ha hablado de las crisis de la socialdemocracia, pero poco se habla de la crisis de la democracia cristiana. Y la crisis de la democracia cristiana empieza a evolucionar, digamos, con la llegada de Aznar y Berlusconi a ese grupo, que lo que hacen es desplazarlo ideológicamente cada vez más hacia las derechas. Y recordemos, por ejemplo, algunas cuestiones que planteaban estos dos líderes políticos, que era con apelar a las raíces cristianas de Europa, ¿no?, frente a potenciales llegadas y la generación de sociedades abiertas en las cuales participaran, digamos, personas procedentes de unas latitudes con unas religiones que no son exactamente cristianas, porque en realidad aquí no estamos hablando de políticas contra la inmigración, ni acciones contra la inmigración, estamos hablando de islamofobia. Yo creo que esto hay que decirlo alto y claro. ¿Por qué? Porque cada vez más vemos fuerzas políticas que efectivamente apelan a estas raíces cristianas. Lo hemos visto, ya digo, desde la época de Aznar y Berlusconi, por un lado, pero luego lo vemos en Orbán, lo vemos en otros líderes como, por ejemplo, Meloni, ¿no? Y esto todo va calando también en las sociedades. Otra de las cuestiones que decía Ramoneda antes, que el centro derecha estaba obligado a girar. Bueno, la cuestión aquí es si está obligado a girar o quizás a reinventarse, ¿no? A reinventarse y hacer un poco de autocrítica sobre cuál es el origen y cuáles han sido los posicionamientos en relación con determinadas políticas públicas, y si quieren volver efectivamente a esas raíces demócrata cristianas en las cuales la parte de lo social, el pilar social, estaba muy presente, y sin embargo en estas otras derivas más conservadoras o nacional conservadoras está ausente. ¿Por qué? Porque también hay un marco ideológico que es el del neoliberalismo, que está operando en esos términos. Y ya solamente por incorporar algo más, decías que estaba el presidente del gobierno en Mauritania, sí. y me ha llamado la atención el titular, ¿no?, que era contener
la ruta migratoria. Claro, si estamos hablando de contención de la ruta migratoria, no estamos hablando de la negociación bilateral con países para abrir rutas de vías legales y seguras para poder acceder a los mercados de trabajo a los países europeos, ya estamos lanzando un mensaje también con esto. Y yo creo que ahí tenemos que medir muy bien las palabras, porque, de nuevo, vuelvo a mi primera intervención. Si no vigilamos bien el lenguaje que utilizamos, estamos mandando un mensaje a las poblaciones de que efectivamente lo que viene, en este caso de África, es peligroso para nuestro modo de vida. Recordemos que incluso hubo un comisario en el anterior Colegio de Comisarios de la Unión Europea que se llamaba el comisario para la protección del modo de vida europeo. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, no? Y ahí, bueno, pues podemos remontarnos también a de dónde viene la Unión Europea, cuáles son esos valores europeos y si los queremos asociar con cuestiones que tienen que ver con la culturalidad, es decir, con esos orígenes judeocristianos, esa apelación, o si vamos más allá y queremos trabajar en las democracias, en el Estado de Derecho, en una serie de valores que tienen que ver con los derechos humanos, que creo que se nos está olvidando de manera sustantiva. Tomo nota, ¿eh? Sí. Ramoneda. A mí esta idea de contención me parece muy significativa y muy interesante. Efectivamente, de esos caer en la trampa de hablar de contención es dar la razón a los que optan por las opciones más disparatadas, ¿no? Es señalarlos ya como algo que hay que evitar, digamos, ¿no? Yo creo que el gran problema, el gran error de plantearlo, sea directamente o indirectamente, dando la razón a la claudicación de la democracia delante de esta gente, me parece extraordinariamente peligroso, y es lo que hace Vox también, y es lo que hace el PP con su apariencia de querer estar sí y no. Bueno, no, pero sí. En el fondo estoy de acuerdo en lo que sea. Es una cosa muy antigua. Siempre ha funcionado el juego esto de los nuestros y los otros, los buenos y los malos, y esto es un problema que va ligado evidentemente a las relaciones de poder en todos los ámbitos. Pero precisamente por eso es función esencial de la democracia canalizar estas cosas y evitar que estas cosas se conviertan en verdades absolutas sobre las que se construyen los discursos de cada uno. Y en este punto es el punto peligroso en el que rondamos siempre. Y este punto es ahora especialmente peligroso porque hay un nivel de malestar de la ciudadanía muy extendido que los gobiernos y los partidos clásicos democráticos no acaban de saber afrontar, y la tentación de la claudicación, a la medida que la extrema derecha crece, pues es muy grande, y esto es un problema muy serio, muy profundo, y que afecta directamente a la democracia y a las instituciones europeas. A mí me parece, y no se reconoce, ejemplar el papel de los ciudadanos de Torre Pacheco, que esto sí que han dejado claro que no nos líen más, pero sin generar ninguna confrontación ni nada más, simplemente pues intentando seguir con la normalidad absoluta de la vida cotidiana. Elisa. Sí, yo quería también de nuevo volver un poquito hacia atrás, y estoy encantada de tener este debate aquí, me parece muy interesante, porque has dicho una cosa, Ruth, que estoy totalmente de acuerdo. Claro, si la socialdemocracia está en crisis y la democracia, digamos, cristiana más o menos también, lo que está en crisis es el sistema parlamentario, que es exactamente lo que ocurre, el sistema parlamentario liberal que tenemos en muchos países de la Unión Europea, y esto efectivamente es lo que hay, de ahí el auge de los populismos. Otra cosa que dices, esto tiene una parte de guerra cultural, sin duda. Hay una parte de guerra cultural, obvio, pero no solo es una guerra cultural, es que yo digo, porque si nos quedamos solo en la guerra cultural y en las raíces cristianas, claro, que está bien y se usa, evidentemente se usa, pero hay algo más, que es lo que yo insisto, y habría que ver ese algo más, cómo se le puede hacer frente o cómo se lo puede de alguna forma gestionar. Y también te digo una cosa, esto de la democracia cristiana es mucho de los países del sur de Europa, por temas históricos y tal, no tanto de los países del norte de Europa, donde, digamos, las reacciones populistas son muy parecidas. Es decir, la inmigración que tiene el Reino Unido es una inmigración que viene de las antiguas colonias británicas, y ahí el tema de si eres hinduista, eres musulmán o eres budista no es tan relevante, y sin embargo el problema, digamos, y la gestión es parecida. Yo creo que estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque lo que tú dices es cierto, pero hay más factores también, ¿no? Claro, es que es un análisis multifactorial que hay que hacer, hay que introducir esto, hay que introducir lo que decía Ramoneda de las redes sociales. Todo. Sí. Todo. Y la cuestión aquí es... Tienes que hacer un monográfico. Sí. No, porque voy a cambiar de tema en cuanto acabe Ruth, pero bueno, llevamos mucho rato, ¿eh? Sí, llevamos. Más que vamos a llevar. Genial. Sí, además, dejadme decir una cosa, en un tono de debate, que igual esto no tengo que hacerlo, pero mira, os lo voy a agradecer.
porque creo que precisamente lo que necesita el conjunto del debate público, y en la medida en que modestamente podamos aportar algo a esto, es arrojar preguntas que son de fondo, alejarnos de la confrontación, hacer explícitamente aquello que nos corresponde hacer y que cada vez hay que reivindicar más, y que podamos escuchar voces distintas, preguntas que son incómodas, expresar también desasosiegos que nos van por dentro, porque aquí lo que va en juego es el modelo social. Perdonad esto, pero es que mira, me apetecía decirlo porque es muy interesante escucharos y escuchar vuestra conversación esta mañana. Pues sí, yo estoy de acuerdo con Elisa, y es que creo que la respuesta a eso se llama desigualdad. Una desigualdad que no ha sido abordada por parte de los partidos sistémicos. Yo no creo que estemos en una crisis del sistema parlamentario, estamos en una crisis de los sistemas de partidos que surgieron, ¿no?, en un momento determinado histórico, y que esos partidos están evolucionando, ¿no? Y sí que vemos quiebras de los sistemas de partidos. Yo no iría tanto como para la crisis del sistema parlamentario. Sí, se hablaría de crisis del sistema de partidos, eso sí, porque lo estamos viendo en todos lados. Pero yo creo que esto se llama desigualdad. Y esto corre el riesgo de que, como hemos visto, por ejemplo, en el caso italiano, esas fuerzas neoconservadoras, a mí no me gusta mucho el término populista, pero nacional-conservadoras, que efectivamente abogan por más Estado-nación, por sociedades más cerradas, que efectivamente no quieren, digamos, sociedades multiculturales o interculturales, bueno, pues sean las que estén tomando la voz cantante en el marco europeo. En el caso específico de España, yo creo que ha habido un problema serio y un error grave por parte de esos dos partidos sistémicos, esos partidos tradicionales, porque no están siendo capaces de devolver a la sociedad lo que se está reclamando, y no están siendo capaces de acortar, digamos, a pesar de los buenos datos macroeconómicos, los procesos de desigualdad social que efectivamente crean malestar. Y es muy fácil en una situación de malestar que otras fuerzas políticas que efectivamente impugnan el sistema, impugnan la forma de operar en todas las sociedades democráticas, puedan recoger sus frutos. Y eso es lo que está aprovechando Vox y todos los escuadristas que van detrás de Vox, porque de esto no hemos hablado. Yo empezaba mi primera intervención diciendo que esto no iba de migración, sino que iba de racismo, y también va de violencia política, y va de intentar generar y desestabilizar a las sociedades para que luego lleguen otros y digan, yo voy a poner ley y orden. Y esto es exactamente lo que hemos visto también en Estados Unidos y lo que estamos viendo en Estados Unidos. Como se han cruzado varios elementos, entre ellos también la clave económica y la desigualdad, me interesa que a la vuelta incorporemos también la visión de uno de los líderes sindicales de este país. A la vuelta vamos a hablar con Pepe Álvarez, es verdad que sobre la reducción de la jornada y cómo se ha pospuesto el debate, le preguntaremos sobre eso, pero antes querré escuchar su reflexión precisamente sobre lo que está ocurriendo en Torre Pacheco. Pepe Álvarez es el secretario general de la Unión General de Trabajadores. Señor Álvarez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Le hemos llamado esta mañana para comentar con usted la decisión del Gobierno de posponer unas semanas al menos el debate sobre la reducción de la jornada laboral, y ahora le preguntaré por eso, pero verá, al hilo del debate que veníamos teniendo en la tertulia del Abierto de esta mañana y cómo lo que está ocurriendo en Torre Pacheco, además de los componentes de racismo y de interés partidista de algunos, tiene también elementos que nos llevan a hablar de la integración, de la desigualdad económica. Le querría preguntar cuál es su percepción de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir a partir de fenómenos como el que hemos visto en esta localidad de Murcia. Bueno, yo creo que las dos cuestiones son ciertas, ¿no? Por un lado, llevamos mucho tiempo escuchando estos discursos de odio, estos discursos que intentan malmeter a las sociedades. Tampoco son tan nuevos, porque en realidad otros colectivos en nuestro país en otros momentos también han sido objeto de estas discriminaciones, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las personas de etnia gitana, pero creo sinceramente que Vox, la ultraderecha, lleva un periodo muy largo de tiempo intentando atizar situaciones como las que vivimos en Torre Pacheco, que afortunadamente pues no están en la sociedad. Efectivamente, creo que el comportamiento de la gente de Torre Pacheco, de los propios trabajadores del ayuntamiento, la policía local, es un comportamiento ejemplar. Hay que aislar estas situaciones y hay que aislar a los violentos, que los hay en nuestro país, que además vemos que se organizan a través de las redes sociales. Pero es racismo
porque efectivamente en la Costa del Sol los grandes multimillonarios que vienen a nuestro país o en el barrio de Salamanca de Madrid, pues no tienen esos problemas de aislamiento. Son personas con un gran poder adquisitivo que nadie cuestiona la posibilidad de estar con nosotros. Y finalmente los servicios públicos en nuestro país son escasos, no llegan para todos, y hay quien cree que pagando impuestos como el vecino, si el vecino tiene otro color de piel, no tiene los mismos derechos que ellos, que eso creo que es otro de los temas que está encima de la mesa. Hay algo que quería comentar con usted. Vox no ha condenado explícitamente estas llamadas, estas cacerías, estas llamadas a la violencia. No sé eso qué efecto va a tener en próximas encuestas. Ya veremos. En todo caso, lo que sí es evidente es que Vox es en este momento la tercera fuerza parlamentaria de este país, que el CIS del viernes de la semana pasada decía que así como el PSOE caía 7 puntos por el caso Cerdán, Vox subía 5, que es la primera fuerza preferida en las encuestas por los más jóvenes, que las posiciones semejantes, homogéneas a Vox en Europa están muy consolidadas en Alemania, en Francia. Es decir, ¿qué explicación da a que cuando hablamos del auge de la extrema derecha, lo que en realidad estamos diciendo, señor Álvarez, es que hay muchos votantes que hasta ahora tenían otras preferencias o que no votaban y que confían en estos discursos y creen que es la hora de que estos partidos asuman posiciones de poder? ¿Usted a esto qué explicación le da? Bueno, creo que no hay una explicación muy sencilla ni una solución muy sencilla, porque si no ya la hubiéramos adoptado, ¿no? En todo caso, a mí me parece que la desigualdad fomenta que personas que están pasando dificultades pues tengan en cuenta o en consideración estos discursos que piensan que son una tabla de salvación. Por eso antes hacía referencia a los servicios públicos, a los problemas que hay en nuestro país para poder acceder a una vivienda. Si usted escucha el discurso de Vox, en un momento dicen que hay que bajar los impuestos, incluso quitar los impuestos, y por otro lado dicen que van a hacer vivienda protegida. Es una ecuación imposible de poder realizar, pero yo creo que ahí es donde está cuajando, ¿no? Y en Europa pues es un fenómeno que en algunos países, como el caso de Francia, lleva muchísimo tiempo, seguramente que también como consecuencia de cómo se han ubicado la migración, ya estamos en segunda, tercera generación de hace muchos años, en barrios que se han convertido en guetos. Por eso también es muy importante las políticas de vivienda que tengan en cuenta que no los convirtamos en guetos. Quiero decir que yo creo que España está a tiempo. La situación política, la corrupción, es otro de los factores que aleja a las personas de los partidos tradicionales, y yo creo que desde ese punto de vista los partidos tradicionales tienen que ser muy conscientes de que esta es una cuestión que seguramente que piensan que a corto plazo les da rédito, pero que parece evidente que quien se está aprovechando en este caso es la ultraderecha, ¿no? Vamos a incorporar ahora ese elemento por el que le llamamos esta mañana. Saludo al jefe de Economía de la SER, que es Jordi Fábrega. Hola, Jordi. Hola, buenos días. Con esa decisión que comunicó ayer por la tarde, creo, el Ministerio de Trabajo, de posponer lo que iba a votarse la semana que viene, en el pleno de la semana que viene, del día 22, que era empezar la tramitación de la reducción de la jornada laboral, el proyecto estrella en este momento del Ministerio de Trabajo, a 37 horas y media. Como no tienen los votos de Junts, por cierto, votación que hubiera podido certificar o acreditar que existe una mayoría parlamentaria, que es la foto más ansiada en este momento por el Gobierno, pues dicen que lo dejan en principio para septiembre. Sí, hay dos argumentos que argumenta el Ministerio de Trabajo para posponer hasta al menos el mes de septiembre este debate de totalidad, que es el nombre que tiene esta primer trámite en el Congreso del proyecto de ley de reducción de jornada laboral. Uno tiene que ver con la coyuntura, porque dicen que en el actual contexto político el debate sobre la jornada de 37 horas y media podría quedar contaminado por el caso Cerdán, convertirse en un plebiscito de los apoyos al Gobierno y no sería, digamos, reflejo de la voluntad de los partidos acerca de la duración de la jornada laboral. Este es el argumento coyuntural. Hay otro que sí que tiene que ver con el proyecto en sí, que es esa falta de apoyos, porque a día de hoy Junts sigue manteniendo su enmienda a la totalidad a este proyecto de ley, no la apoya y por tanto estaría abocada en una votación a que esta ley
decayera. Así que lo que hace el Ministerio de Trabajo es darse más tiempo, darse al menos hasta septiembre, para intentar negociar el apoyo de Junts. De momento, insisto que los de Puigdemont siguen en contra de la ley y mantienen la enmienda a la totalidad, pero sí que ha habido reuniones y negociaciones y parece que han pedido que hubiera más tiempo. Eso es al menos lo que dicen fuentes de la negociación y, por tanto, justifican que no pasa nada por tardar unas semanas más, porque desde el mismo ministerio dicen que es posible que, aunque se retrase el debate de totalidad, la ley de reducción de jornada se pueda aprobar antes de que acabe el año, porque el trámite de enmiendas y el trámite de ponencia y de comisión se podría hacer más rápido. Señor Álvarez, le pregunto, ¿no pasa nada porque en vez de debatirlo la semana que viene se debata en septiembre? Por supuesto que pasa mucho, porque este es un proyecto de ley que ya lleva un año casi un año entre el tiempo que pasó la tramitación por parte del Ministerio de Trabajo al Consejo de Ministros, y ahora este proceso pasa mucho. Cada día que pasa es una oportunidad que perdemos, es además meterse en un proceso con ciertas incertidumbres políticas, que son las que estamos viviendo hoy. Por eso las organizaciones sindicales tenemos convocada una asamblea de delegados y delegadas en Madrid el día 22, el día 16 se hace en Barcelona una concentración para situar claramente que esta cuestión, las fuerzas políticas se equivocan si creen que es un pim pam pum con el gobierno como en otros temas. Esta cuestión es un sentimiento inmensamente mayoritario de la sociedad española y catalana. Todas las encuestas, la última, la del CEO de Cataluña, sitúan en un 80 y pico % largo el nivel de apoyo a la reducción del tiempo de trabajo. Los votantes de todos los grupos políticos, incluido Vox, de manera ampliamente mayoritaria, quieren que se reduzca el tiempo de trabajo. Y nos encontramos en un Parlamento que desprecia tanto a los ciudadanos que ni siquiera da la oportunidad de que esas fuerzas políticas que están en contra puedan expresar por qué están en contra. ¿Por qué no tenemos derecho a conocer cuáles son los argumentos que tienen? En realidad es que no tienen argumentos, porque en realidad plantearse hoy no reducir la jornada de trabajo es una cuestión que no tiene absolutamente ningún sentido. Bueno, puede ser que tenga sentido de algunos grupos empresariales que no quieren acabar de actualizarse o que quieren mantener unos beneficios absolutamente insoportables para la vida y la salud de las personas. ¿Pero van a hacer algún tipo de concentración después de la decisión de ayer? Bueno, vamos a ir a esta asamblea que tenemos convocada en Madrid. Estamos en el mes de julio y, en todo caso, salga o no salga en septiembre, nosotros vamos a continuar movilizando de la manera que creamos más oportuna y conveniente en cada momento, pero las fuerzas políticas tienen que saber que esta va a ser una de las cuestiones fundamentales de la acción sindical, de las organizaciones sindicales en los próximos meses, si no se aprueba, desde luego, hasta las próximas elecciones políticas, sin ningún lugar a dudas. Y no van a tener que hablar solo de las cosas que les interesa, también le van a tener que explicar a las cajeras de los supermercados o a los camareros del sector de la hostelería por qué no se puede reducir la jornada de trabajo en nuestro país. ¿Cuál es la razón por la que en Navarra, en la hostelería, tenemos una jornada de 37 horas y media y el salario más alto de la hostelería, y en Madrid no se puede hacer? Es un sinsentido, no nos han dado ninguna razón, y por tanto nosotros vamos a ir a un proceso de movilizaciones, porque este es un debate que a nosotros nos gustaría que se centre en nuestro país. Igual nos ayuda a superar algunos de los problemas que estamos viendo estos días. Cuando me dice que es mes de julio, significa que en este mes no veremos ninguna manifestación. Bueno, la previsión que teníamos era acabar la asamblea con una manifestación delante del Parlamento el día 22. Si había la votación, no hay la votación, tampoco vamos a someter, con las calores que hay, a la gente a una concentración, pero sí que va a haber una manifestación, seguramente con más de 1000 delegados y delegadas,
en un espacio cerrado. Por tanto, la va a ver en el mes de julio. Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Gracias y a refugiarse de ese calor. Un saludo. Buenos días. Gracias, buenos días. Las 9:32. Quiero preguntaros, bueno, por lo que decía el secretario general de la Unión General de Trabajadores, ese desprecio del que ha hablado textualmente, y especialmente por el impacto político que esto iba a tener. Decía Jordi que una de las claves es el gobierno quiere que esto sea leído como evidentemente se iba a leer. Es decir, el pleno de la semana pasada, por el que el gobierno dijo, bueno, esto aquilata un poco la legislatura, no se produjo ninguna votación. La primera será la del pleno de la semana que viene y esta era la gran medida estrella, en la medida en que Elisa pues iba a poder dar esa imagen de hay una mayoría que en este momento no está Junts, no se tiene. Bueno, es que no se tiene, ¿no? Entonces a mí me hace un poco gracia el secretario general cuando dice es que la mayoría de la población española, pero vamos a ver, es que se supone que tus representantes políticos están ahí representando a los ciudadanos. Entonces el tema es un poco, yo lo llevo diciendo aquí, lo que tienes es una mayoría, digamos, para que no lleguen otros, pero no tienes una mayoría para gobernar, y lo vemos un día sí y otro también. Y siempre digo lo mismo, es que además Junts y el PNV es que son partidos de derechas, entonces claro, que hagan cosas que a su electorado no le guste, pues también tiene un punto. Entonces es un poco lo que decía al principio. Esto yo creo que es un poco de autoengaño, ¿no? Está claro que tus socios no quieren que te vayas, pero no está claro que te vayan a aprobar las leyes, ni empezando por el presupuesto, que seguimos sin presupuesto. Y contarse otra cosa yo creo que es autoengañarse, ¿no? Y yo creo que esto pues es lo de siempre. Pues ahora pelota para adelante, a ver si en septiembre, a ver si haciendo más concesiones. Pero es que la realidad es que tú no tienes una mayoría suficiente para gobernar. Sí, para que no lleguen otros. Ojo, pero son cosas diferentes. Bueno, yo creo que están todos los partidos operando en términos tácticos, ¿no? Bueno, eso además. No importa cuando leas esto, ¿no? No importa cuando leas esto, no importa cuando digas esto. Toda la legislatura llevamos los 2 años de legislatura así, ¿no? Y en este momento, además, yo la lectura que hago es la de bueno, pues que el Ministerio ha decidido que esperará que baje un poquito el suflé, ver si efectivamente todas estas medidas o todas estas reuniones que está teniendo el gobierno con catalanes y con vascos, ¿no? Que ayer hubo otra reunión con el PNV, tenemos lo de la financiación con Cataluña, bueno, pues a ver si a través de este tipo de medidas consiguen, digamos, traer a su terreno a estas fuerzas políticas para que efectivamente la legislatura pueda sobrevivir con el menos lío posible. Y eso, claro, implica no tener capacidad de ser propositivo, porque no vas a alcanzar con determinadas medidas, no vas a alcanzar las mayorías necesarias dentro del Congreso. Y esto es parte del problema, porque por un lado el socio de gobierno lo que quiere es avanzar en términos de política social y de esa cobertura, que efectivamente, en mi opinión, sería lo suyo para evitar lo que estamos viendo en Torre Pacheco, porque está todo vinculado. Es decir, si tú trabajas para que no haya tantas desigualdades, para que haya una mayor cobertura social, que los servicios públicos no estén tensionados y por tanto inviertas más en esos servicios públicos, pero por otro lado tienes unas fuerzas políticas de las cuales dependes para que no caiga el gobierno, que no están por esa labor, porque como decía antes, la democracia cristiana está en crisis y el pilar social lo tiene muy abandonado. Tengo un amigo muy querido en Málaga, que desde aquí le mando un saludo, que siempre me decía, es que prácticamente los únicos demócratas cristianos que existen ahora mismo es el PNV, ¿no? Ya no quedan más en Europa, queda alguno en Alemania, pero poquita cosa, ¿no? Entonces, todo ese pilar social es lo que está en juego, y ahí no se consiguen esas mayorías. Y luego tenemos que ver los distintos equilibrios de poder en los territorios, entre el PNV y Bildu, entre Junts y Esquerra en Cataluña, y todo eso, al final, claro, te impide tener la capacidad propositiva y de avance para, por ejemplo, sacar unos presupuestos, ¿no? que es parte del problema. La cuestión aquí es si efectivamente se va a poder aguantar esos 2 años sin presupuestos y sin esa capacidad propositiva, a pesar de que sí que se están aprobando otro tipo de medidas, ¿no? Y me quedo, por ejemplo, con las medidas que está aprobando el ministro Agustín Duy, yo creo que son interesantes, que creo que es por donde hay que ir, por donde se tiene que ir, pero que no son suficientes tampoco. Josep. Las mayorías claras son invasivas y las mayorías precarias son evasivas, ¿no? Sí. Eso es una buena frase, te la voy a copiar. Este es el problema, ¿no? Porque, claro, los guerrillos parlamentarios llevan a estas cosas, ¿no? Son problemas que no se votan forzosamente, y porque se discute
parece, pero después vienen los cálculos políticos, y cuando vienen los cálculos políticos, pues muchas veces se va al pairo todo, ¿no? Y este es un problema real en este momento. Esta legislatura está marcada por eso, y claro, siempre hay momentos en que se considera que es necesario dejar en evidencia la precariedad del gobierno, y otros momentos en que se considera que es necesario lo contrario, ¿no? Y aquí vamos, pues eso, gravitando, pasando por un territorio movedizo que no se sabe muy bien hasta dónde llegará, y que sí, es probable que llegue hasta 2027, pero siempre será con estos niveles, digamos, de duda y de inseguridad, ¿no? Hay un gobierno que está en minoría y que de hecho está pasando momentos políticos muy complicados, que es el gobierno francés. Noticia hoy en toda Europa por el recorte tan drástico y el contraste que ofrece, por ejemplo, con la política española, la situación económica en Francia, una deuda disparada por la que el gobierno, acusado de pasividad, este nuevo gobierno de Macron, liderado por François Bayrou, ha decidido anunciar un recorte de 44.000 millones del gasto público. Recorte que, por cierto, se va a intentar aprobar en la Asamblea después de que el presidente Emmanuel Macron comprometiera un aumento del gasto en defensa. De hecho, solo se va a librar de este capítulo de recortes el Ministerio de Defensa. En París está Lucía Riera. Hola, Lucía, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a explicar, si te parece, primero cuáles son los recortes mollares, lo principal, lo más sustantivo de este recorte que toca salarios y pensiones. Sí, bueno, las medidas se dividen en dos planes, uno para parar la deuda en los próximos 4 años y otro para aumentar la producción. La reducción del gasto, como decías, es la prioridad. El objetivo es ahorrar 43.800 millones de euros en el próximo ejercicio, y por eso, para empezar, 2026 será un año en blanco. Así explicaba Bayrou en qué consiste. Une année blanche, c'est une année où en 2026, on aura exactement le même montant de retraite. Es un año en el que en 2026 tendremos exactamente la misma pensión para cada jubilado que en el año 2025. Todo queda congelado, entonces, salarios públicos, prestaciones sociales, con la idea de que el esfuerzo sea colectivo. Además, va a eliminar 3.000 puestos públicos. 1 de cada 3 funcionarios que se jubilen no va a ser sustituido. Y se van a terminar algunos beneficios fiscales, aunque sin llegar a imponer un impuesto a los ultrarricos, como reclamaban los socialistas, por ejemplo. El sistema de salud también sale muy tocado, hasta 5.000 millones prevé ahorrar el primer ministro. Nous devons responsabiliser les patients pour que le coût de la santé soit y de responsabilizar a los pacientes del consumo de medicamentos y de la prevención, y agilizar su reincorporación tras una baja. Y el único presupuesto sagrado, como comentabas, es el de la defensa, que no solo no se reduce, sino que va a aumentar 3.500 millones el próximo año, como ya anunció el presidente Macron. Dijo que son en Francia adictos, que han sido adictos al gasto público. Hablaba Lucía de cómo enfatizó y enfocó hacia el gasto sanitario. Llegó a hablar de las bajas médicas. Dijo que la mitad de las bajas médicas pues no estaban muy acreditadas de alguna manera. Bueno, y también habló Lucía de quitar 2 días festivos. Sí, ha sido una de las propuestas más polémicas. Para producir más, ese otro paquete del que hablábamos, el primer ministro quiere que se trabaje más, y se le ha ocurrido eliminar 2 días festivos del calendario. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Je cite comme exemple, mais je suis prêt à accepter d'autres idées. Propone, por ejemplo, el lunes de Pascua, que en un país laico no tiene mucho sentido, y el 8 de mayo, un mes repleto de puentes en Francia. Esto reportaría 4.200 millones de euros al presupuesto del Estado, pero más que reconciliar a los franceses con el trabajo, como era su deseo, ha generado un rechazo generalizado. El festivo del 8 de mayo, que conmemora la rendición de la Alemania nazi, lo suprimió ya el general de Gaulle en 1959, y fue luego François Mitterrand quien lo restableció en el 81. Lo recordaba Bayrou, pero eso no ha hecho que se reciba mejor. Consciente de la falta de mayoría parlamentaria y de la debilidad de su gobierno, Bayrou ha llamado al país a unirse en este esfuerzo mayúsculo, un plan radical para romper una tendencia de 50 años de gastar más de lo que se ingresa y no acabar, por ejemplo, decía, como Grecia. Por eso te quiero preguntar por las reacciones. Antes le preguntaba al secretario general de la OGT por posibles manifestaciones aquí en España, por la situación aquí, por lo que se está en discusión o se tendrá que discutir en el Congreso. Francia es un país en el que vemos muy habitualmente muchísimas movilizaciones. ¿Cuál es el estado de la opinión pública hoy? Pues la oposición se le ha echado totalmente encima a Bayrou. La palabra que más se ha repetido desde anoche en entrevistas y en tertulias es censura, a izquierda y a derecha. Sur les bases actuelles, je vous le dis, la seule perspective possible est la censure.
Sobre la base actual, la única perspectiva posible es la censura, advertía el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, aunque la coalición centrista sí ve espacio para negociar con ellos durante el verano. Uno de los más duros fue el líder del Partido Comunista, Fabien Roussel, que ha denunciado un atraco en banda organizada y ha llamado a tomar la Bastilla. La ultraderecha, por ejemplo, considera las medidas anunciadas una purga social y fiscal. Esto decía el diputado del Rassemblement National, Jean-Philippe Tanguy. Que la purge social et fiscale, et M. Bayrou, évidemment, va rencontrer l'opposition radicale du Rassemblement va a National. encontrar la oposición radical de la agrupación nacional. La líder del partido, de hecho, Marine Le Pen, amenaza con censurar el gobierno si Bayrou no cambia el tono, y lo podría hacer en otoño, cuando la Asamblea Nacional examine los presupuestos nacionales y de la Seguridad Social, porque la Francia insumisa también lo quiere fuera. Creen que ha planteado una catástrofe social y económica. Y lo que podía parecer más anecdótico, perder 2 días de fiesta, como comentábamos, pues está siendo uno de los principales motivos de crítica, no solo de la oposición política, también de los sindicatos. Sophie Binet, secretaria general de la CGT, consideraría muy grave que con la extrema derecha a las puertas del poder, como estamos en Francia, el 8 de mayo, que se conmemora la victoria contra el nazismo, dejara de ser celebrado. Nos encontrará en su camino, ha dicho, llamando a la movilización contra las medidas de Bayrou, así que se avecina un verano caliente, no solo en lo meteorológico, y quien sí ha aplaudido los anuncios es la patronal, aunque con cautela. Les parecen medidas valientes y en línea con sus prioridades. Lo iremos viendo, sobre todo por el contraste que ofrece con el aumento del gasto militar. París, Lucía, gracias. Gracias, hasta luego. Se habla hoy mucho, Jordi, allí en Francia, de Grecia. También nos venía a la cabeza los grandes recortes de los gobiernos aquí en España, por ayudarnos a dimensionar de qué estamos hablando de estos 44.000 millones. A ver, es una cuantía muy elevada, pero no tiene nada que ver con los recortes en Grecia. Si hacemos cálculos, recortar 44.000 millones en Francia equivale a un recorte del 1,34% del PIB de Francia. En el caso de Grecia, solo en el año 2023, porque hubo bastantes planes de austeridad que se solaparon, se sumaron, algunos no se llegaron a aplicar. Bueno, solo he cogido los del año 2013, En ese año el recorte fue de 23.000 millones y eso era el 10% del PIB de Grecia. Es decir, las magnitudes son muy diferentes. Lo que se plantea ahora en Francia sí que por peso es parecido a lo que se hizo en España en mayo de 2010. Esa retahíla de anuncios de recortes que hizo Zapatero el 13 de mayo equivalía a unos 15.000 millones de recortes, que era el 1,5% del PIB de España de entonces. Es verdad que la situación económica de Francia ahora requiere algunas medidas, porque a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de países europeos, lo que pasa en Francia es que tienen un déficit público alto, pero que va creciendo. A diferencia del resto de países que lo van reduciendo, en Francia ha pasado del 4,7% hace 2 años al 5,4% en 2023 y al 5,7% el año pasado. La deuda pública está estancada, está en el 113% del PIB. En la pandemia subió hasta el 114% y ahí se ha quedado estancada. Hay que decir que, por ejemplo, en España la deuda subió más, llegó a subir al 120% del PIB, pero ahora la tenemos en el 102%. Aquí se está reduciendo. Y en Francia lo que vemos es que las cuentas públicas no están siguiendo esta senda, digamos, de ajuste o de ordenación que se está produciendo en el resto de países. Jordi, gracias. Hasta luego. Me queda poco tiempo para el análisis, pero sí quisiera escucharos. Bueno, esto tenemos que leerlo dentro del marco de la gobernanza europea. De nuevo tenemos aquí a la Unión Europea y que recordemos que plantea que no puede haber un déficit público por encima del 3%. Y con Francia ha sido especialmente permisiva, al igual que no lo fue con Grecia o con España o con Italia, sí que lo está siendo, siempre lo ha sido con Francia, porque Francia es uno de los, aparte del corazón del proyecto europeo. Esto yo creo que es lo primero que tenemos que tener en la cabeza. Lo segundo, no querría dejar pasar que todos estos recortes pues van a afectar, y de nuevo volvemos al tema inicial, van a afectar precisamente a las clases populares, y a esas clases populares que efectivamente van a empezar a protestar. ¿Y quién va a llevarse los réditos? ¿Quién va a capitalizar el malestar que esto genere? Están abriéndole las puertas al Elíseo a Marine Le Pen directamente. No va a tener nada que hacer Marine Le Pen para llegar al Elíseo, se lo está dejando en bandeja a Macron. Y el tercer eje, que también creo que es que tenemos que estar atentos, sobre todo de cara al otoño. Recordemos que el año pasado hubo elecciones legislativas en Francia
ya ha pasado un año y, por tanto, una potencial moción de censura al gobierno de Bayrou podría ser votada en la Asamblea Nacional. Eso quiere decir que si efectivamente la extrema derecha y las izquierdas se ponen de acuerdo y vuelven a poner en marcha una moción de censura como la del año pasado, podríamos ir a elecciones en el otoño en Francia. Josep. Sí, es sencillamente el último invento, el último cabeza de turco que inventa Macron para salvar lo insalvable, que es el macronismo. Ahora le toca a Bayrou, desde el momento en que llegó con unas ganas y una ansiedad para ser primer ministro, que lo deseaba de toda su vida, y ha llegado en el momento más complicado, sabía, y si no sabía es que no quería saberlo, que su situación era precarísima. Macron le da un empujón más para salvarse el mismo. Evidentemente esto acabará en breve en unas elecciones y a partir de aquí cualquier cosa es posible, pero realmente es la confirmación de la profunda crisis que el macronismo ha metido a Francia. A ver si vamos a hablar de la crisis de la socialdemocracia y la democracia cristiana y no iba a sumar también la crisis del macronismo. Elisa. Sí, hombre, yo creo que esto es un poco lo que demuestra lo que estábamos diciendo, ¿no? Es una crisis, Ruth dice, el sistema de partidos. Yo creo que es más amplio, que afecta a la democracia liberal representativa, y es un caso muy claro, ¿no? Porque el macronismo, digamos, era esa especie de parche para ver si los problemas, y yo sí que estoy de acuerdo que hay problemas clarísimos de déficit de gasto público en Francia, y Ruth lo ha dicho muy bien, la Comisión, la Unión Europea ha sido siempre muy permisiva con Francia y por tanto es más que razonable plantear esto. Pero ¿qué pasa? Que claro, todo lo que es, digamos, hacer este tipo de recortes evidentemente tiene un coste político bestial que van a aprovechar no solo la extrema derecha, también la extrema izquierda, que curiosamente todos se unen, como tú bien has dicho, y más que probablemente para hacer una moción de censura que de nuevo debería hacer pensar sobre muchas cosas, ¿no? Porque hay al final esa confluencia en, digamos, acabar con esta especie de periodo transitorio que ha supuesto lo de Macron y que yo creo que inevitablemente va a llevar efectivamente a que llegue al gobierno la ultraderecha en Francia. Me temo, ¿eh? Y todo esto, además, que no quiero dejarlo pasar, con la permisividad y el marco europeo en el marco del gasto en defensa. Porque claro, Macron se desmarca el domingo diciendo que debido a la situación global, pues eso, que efectivamente que se incrementa el gasto en defensa con el amparo de la Unión Europea, de ese marco de la política de defensa de la Unión Europea. Y cómo se va a explicar a la ciudadanía que la política de rearme que se está poniendo en marcha, y que además él ha estado construyendo una narrativa para efectivamente apostar por esa política de rearme, bueno, pues eso se queda fuera del gasto y eso no le va a llegar a la población. Lo que no quiero dejar pasar yo es que no acabe el abierto, es que me quedo sin tiempo, es que acabe el abierto sin que nos cuente Pedro Jiménez. Hola Pedro, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. La desautorización del Tribunal Supremo al juez Juan Carlos Peinado, que saben que es el juez que está investigando a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez. Y el juez Peinado quiso en su instrucción que el Supremo imputara a Bolaños. Él no puede hacerlo, sino seguramente yo lo habría hecho, pero lo tiene que hacer el Supremo porque como ministro Félix Bolaños está aforado. Y no es ya que el Supremo, Pedro, haya desestimado esta petición de Peinado. Es la contundencia con la que le dice, oiga, esto que usted me está planteando no tiene ningún tipo de fundamento. Eso es, porque Sastre, el Supremo lo que hace es vapulear, echa por tierra por completo los argumentos que Peinado había elevado al alto tribunal para que investigara a Félix Bolaños en esa causa abierta por las actividades profesionales de Begoña Gómez. Admite la exposición razonada del juez, pero la archiva de plano. Dice el ponente, que es el presidente en funciones de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, que hay una, y es literal, absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud para atribuir al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes los delitos de falso testimonio y malversación. Añade que, también literal, no existen indicios más allá de meras hipótesis. El tribunal es muy duro al juez, le reprochan también que no haya pedido opinión al fiscal, algo que está ocurriendo desde que se abrió esta causa hace 16 meses. Todas las decisiones de Juan Carlos Peinado se toman a espaldas del Ministerio Fiscal. Aquí lo que le dice el Supremo es que esa omisión es extraña a la forma de proceder habitual en la jurisdicción penal, que aconseja una audiencia al Ministerio Fiscal preceptiva en casos de competencia y aconsejable en resoluciones como la que acababa de realizar, como esa exposición razonada. No es el primer revés que se lleva a Peinado. También la Audiencia de Madrid le ha marcado bastante el camino, ¿no, Pedro?
Sí, la Audiencia de Madrid le ha corregido ya en un par de ocasiones al juez Peinado. Primero, retirando la condición de investigado al rector de la Universidad Complutense y también al directivo del Instituto de Empresa y antiguo consejero de Sanidad en los gobiernos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes. Esas dos imputaciones las levantó la Audiencia de Madrid, que también le dijo al juez que no podía hurgar, que no podía investigar en el rescate a Air Europa, y que le ha limitado la investigación al juez Peinado a la cátedra que dirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense, a la relación que mantenía en esa cátedra con el empresario Carlos Barrabés y cómo influyó su actividad docente para el desarrollo de su actividad profesional con la sponsorización y el patrocinio de determinadas empresas que han trabajado en distintas actividades relacionadas con esa cátedra. Esa es la única parte de la actividad que puede investigar el juez Peinado. Muchas veces hemos comentado aquí en esta misma mesa una característica de nuestro sistema judicial, y es que, además de que es el juez quien instruye, quien hace la instrucción puede durar lo que el juez considere, no hay límite. Y entonces, pues ya veremos esto, no solo dónde termina, sino cómo termina y cuándo termina. Pedro, gracias. Today I feel like Dorothy Parker. Today I've got the critical eye. Pues aquí están ya con sus pantalones cortos Sergio Castro y Pepe Rubio. Buenos días. Buenos días. Con el anticipo de contenidos que tenemos a partir de las 10 porque estamos en semana de estreno. Pues estrenamos una sección que se llama, a mí me encanta, es Aprender a Mirar. Vamos a un profesional de cualquier profesión X va a estar a tu lado. En este caso va a ser un arquitecto urbanista que además es piloto y aficionado al cine, muchas cosas, que es Carlos Lamela. Y os vais a ir a la terraza a mirar la ciudad. Y te va a enseñar a mirar la ciudad. Esa es la clave de esta sección, que nos enseñen a mirar distinto. Cuando nosotros nos asomamos, por ejemplo, a la terraza y decimos, ¡guau! Qué bonito el cielo, qué bonita la ciudad. No. Queremos que un profesional nos enseñe, nos instruya hoy la mirada urbanística, la mirada de la ciudad. El porqué de los edificios, el porqué las calles y las avenidas son así. Así he dicho, así. Son así. Muy folclórico yo hoy. Bueno, pues de la educación y del aprendizaje a mirar, a dar paso al patriarca, al padre, a la madre de todas las secciones de verano. Vuelve de nuevo, creo que es el cuarto verano, y aquí están. Maximalismos, donde buscamos, ya saben, lo mejor, lo óptimo, lo superlativo. Hemos hablado de lo mejor de todas las cosas. Buscamos ahí somos muy polémicos, porque buscamos lo mejor en algo. Ríete tú de los dilemas del abierto. Eso es, y pensábamos que hayamos ocupado ya todos los temas, pero nos hemos dado cuenta que por lo menos para empezar esta cuarta temporada, no. Porque hoy buscamos, y piénsenlo, ¿cuál es la mejor edad? En esta sección hemos buscado cuál es, la mejor canción de amor, la mejor canción para romper, la mejor película, todo. El mejor cómico, la mejor cómica, pero nunca habíamos caído en esto. 900, 100, 800. Aquí sí que hubiéramos tenido debate en el abierto. ¿Cuál es la mejor edad? ¿Cuál es para ustedes la mejor edad en la vida? ¿Son los 60? ¿Son los 20? ¿Son los 15? ¿Son los 73? 900, 100, 800. Después con Paloma Pou, a quien conocimos en temporada, que es la fundadora y directora de la empresa Simple Sienta Bien, que es alguien que se encarga de ordenarnos la vida, porque la vida es muy complicada, sí, pero ella nos ha ayudado a simplificarla y lo va a hacer durante todo el verano. Hoy vamos a empezar, digamos, en el marco de la teoría, la importancia y cómo trasciende en nosotros el orden y la buena organización. Bueno, y 7 vidas, vamos a ver vidas de otras personas que vinieron a España y, se inspiraron en España, como el caso de hoy, que es Truman Capote, que, por ejemplo, escribió A Sangre Fría en la Costa Brava. Y terminaremos con Uno de Cada, que es una sección que también teníamos la temporada pasada con nuestra compañera Gemma Jiménez Maldonado, donde te va a instruir sobre moderneces, memes, cultura pop. Bueno, ahí tenemos una cita. De momento, yo les emplazo en el 900, 100, 800. Nos escuchamos y debatimos a partir de las 10:30. ¿Cuál es la mejor edad? Que es desde luego la que tienen Ruth Ferrero, Elisa de la Nuez y Josep Ramoneda. Gracias, hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.